Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la Palabra de Dios a través de la lección de la Escuela Sabática. Y hoy tenemos la lección correspondiente al martes, febrero 6, que titula ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente? Y pues antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy, les quiero invitar para orar. Amante Padre, gracias te damos porque nos das la vida y la salud en este precioso día. Te suplicamos tu dirección en este momento, porque vamos a comenzar nuestro día, un nuevo día, que tú nos estás regalando y tenemos actividades, cosas que hacer, trabajos, estudio, los quehaceres de la casa, tantas cosas, Señor, propias de nuestros días, de cada día, del trajín de cada día, y que tú, Señor, estarás con nosotros, de eso estoy completamente seguro. Y te suplico que también estés aquí en este momento con nosotros, porque estamos en este momento dispuestos para estudiar tu palabra, pero no queremos hacer este estudio sin que tu presencia esté con nosotros a través del Espíritu Santo. Señor, que sea Él el director, el que nos guíe en el estudio, el que nos ayuda para poder comprender y también el que nos capacita para vivir lo que aprendemos. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el Señor le dio la autoridad a los dirigentes de Israel para que preservaran el orden, la justicia en el pueblo de Israel. Los reyes debían ejercer la autoridad de acuerdo con la voluntad de Dios. Es decir, no podían ejercer cualquier autoridad, ni una autoridad arbitraria, ni podían ejercer autoridad de cualquier manera. Debía ser conforme a la voluntad de Dios. Para esto, obviamente, necesitaban guiarse por cuál era esa voluntad. Es decir, si era según la voluntad de Dios, ¿cuál es esa voluntad? Y pues esa voluntad de Dios estaba guiada o estaba expresada a través de la palabra de Dios, a través de la ley de Moisés. El compendio, tanto la ley moral como la ley ceremonial, civil y la ley de salubridad. Todo ese compendio de leyes constituía la ley en general del pueblo de Israel, y conforme ahí estaba expresada la voluntad de Dios, se debía dirigir al pueblo de Israel. La prioridad fundamental de estos dirigentes debía ser garantizar la paz, la justicia en la tierra de Israel. Que esas dos cosas estuvieran siempre presentes entre el pueblo de Israel. Obviamente, debían atender a las personas que estuviesen marginadas, es decir, ellos estaban allí no solamente para mantener el orden y ejercer autoridad, sino también para velar y estar siempre al pendiente de las personas menos favorecidas, de las personas más desfavorecidas de la sociedad, para tratar de que en el pueblo no hubiese demasiada pobreza ni demasiada, falencias dentro del pueblo de Dios, y de esa manera que tampoco hubiesen desequilibrios en la justicia. Solamente así el pueblo de Israel podía prosperar. El trono del rey se fortalece con la fidelidad a Dios, no con el poder humano. Esa era la clave, esa era la esencia. En el Salmo 82 encontramos lo siguiente. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. El Salmo 82 está haciendo una declaración sorprendente, una declaración que incluso algunos, obviamente sacando
estos versículos del contexto del Salmo en general y de la Biblia en general, quieren aplicar a Jesús. Hay unos hermanos que tienen creencias arrianas y como escriben en su traducción de las Sagradas Escrituras, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios con D minúscula. Ellos justifican ese un Dios con D minúscula en este texto, donde dice que somos dioses con D minúscula. Pero eso no tiene asidero por ninguna parte, porque como veremos, eso no es lo que está queriendo decir el contexto del Salmo. Pero bueno, retomemos el punto al que estamos llegando. El Salmo hace una declaración sobre los juicios que hacen los jueces corruptos y los llama dioses con D minúscula. Claramente no son dioses paganos, no son dioses, por así decirlo, menores, como quieren aquellos hermanos hacer pensar que está diciendo estos versículos de la Biblia. Tampoco son ángeles, porque ni a los dioses paganos, ni a dioses más pequeños, ni a los ángeles se les ha encomendado nunca juzgar al pueblo de Dios. Por lo tanto, no podrían ser juzgados ellos tampoco por no hacer algo que no se les encomendó, por no cumplir tal cosa, porque es que a ellos no se les encomendó nada de esto. Empezando porque no existen dioses con D minúscula reales, que realmente sean dioses, porque el único Dios es nuestro Dios. Y pues los ángeles tampoco fueron designados para esta labor. Los cargos que se enumeran en el Salmo, en los versículos del 2 al 4, refleja obviamente la Torá, es decir, la ley, porque se les juzga por cosas que están presentes dentro de la ley. Y los identifica como dioses, es decir, como líderes del pueblo de Israel. Dios les hace la siguiente pregunta a los hijos de los hombres: si juzgan con justicia y se anuncia su castigo, porque se los halló injustos en todos sus juicios. Los dirigentes andan a ciegas, a tientas, están haciendo juicios o están juzgando sin conocer, ya sea voluntariamente o por ignorancia voluntaria, las leyes con las que deben de juzgar con justicia. No tienen conocimiento. ¿Por qué? Porque han abandonado literalmente la ley de Dios. Y si la han abandonado, no tienen la base que sustenta el juicio en el pueblo de Dios. Y sin esa base, pues van a juzgar según lo que ellos piensen y no según lo que la palabra de Dios o la ley de Dios presenta. Entonces ese era el problema que estaban presentando los líderes de Israel en el momento en que el salmista escribe. Las escrituras sostienen invariablemente que el Señor es el único Dios. No existe otro Dios, así que no hay dioses pequeños. Esto lo está diciendo Dios porque cuando los llama dioses, lo que les está expresando es que ellos ante el pueblo son una representación de Dios, es decir, ellos representan a Dios ante el pueblo emitiendo los juicios que Dios les otorgó que pudiesen hacer. Dios comparte su gobierno del mundo con agentes humanos, designados como sus representantes. Por eso, en cierto modo, digamos que no de manera literal, pero en cierto modo eran dioses, con D minúscula. Pero no literalmente dioses, sino que es una figura que utiliza Dios para indicar que eran líderes que estaban representando a Dios delante del pueblo. Era como si Dios mismo los estuviera juzgando. Entonces, cuando ellos juzgan de manera injusta y hacen cosas erróneas, lo que están haciendo es dar una imagen equivocada. Están destruyendo la imagen de Dios ante el pueblo y por eso
su pecado es tan grave, porque están destruyendo el carácter de Dios delante del pueblo. El pueblo, al observar esto, identifica que Dios es así. Y eso es un gran problema. Por eso el juicio y el castigo a estos líderes es tan terrible. Sin embargo, cuantas veces estos representantes humanos en la historia, incluso ahora, han pervertido, cuántas veces han pervertido esa autoridad que Dios les ha otorgado. No solamente en aquella época, también en nuestra época y en todas las épocas. Los líderes pervierten el derecho y de esta manera pervierten la justicia que Dios les ha otorgado que ejercieran delante del pueblo de Dios. El Salmo 82 expone esta situación de una manera un poco burlesca para con los líderes, porque la apostasía de estos líderes, que ellos mismos también se veían, esto también puede ser una interpretación que se la da, por cierto, el autor aquí en la lección, y es que ellos mismos se veían como especie de dioses con respecto al pueblo. Se creían muy superiores ante el pueblo porque eran dirigentes, entonces ellos mismos se consideraban así como especie de dioses delante del pueblo. Aunque Dios les dio la autoridad y el privilegio a estos líderes de representarlo, de que fueran llamados hijos del Altísimo y de representarlo como jueces delante del pueblo de Dios, en estos versículos del Salmo, Dios reniega completamente de estos líderes perversos. Dios les recuerda que son simplemente mortales y que están sujetos a las mismas leyes morales que todos los demás que están en el pueblo. Ellos no están por encima de esas leyes. Aunque Dios les haya dado la autoridad de representarlo como jueces del pueblo, no significa que estén por encima de las leyes. Ellos están sujetos a esas mismas leyes morales como cualquier otro del pueblo. Así que también serán juzgados por esa ley. Dios juzgará al mundo entero. Incluso el pueblo de Dios también tendrá que presentarse delante del trono de Dios para ser juzgado. Tanto los dirigentes del pueblo como el pueblo mismo se tendrán que presentar delante del juez de toda la tierra. Y obviamente deben ejemplificar al juez divino y depositar en ese Dios sus más grandes y caras esperanzas. Eso es lo más importante. Mis queridos hermanos, yo quisiera que viéramos esto muy detenidamente, que cada uno de ustedes lo estudie a conciencia. Porque quizás muchos de nosotros no seamos líderes dentro del pueblo de Dios. Otros quizás sí somos parte del liderazgo dentro del pueblo de Dios. Pero necesitamos ver esto con cuidado y asimilarlo, porque si yo no soy parte del liderazgo del pueblo de Dios dentro de su iglesia, sí que es cierto que nosotros representamos el carácter de Dios delante del mundo. ¿Y qué representación de Dios estamos dejando a las personas que nos rodean? Y si somos líderes en la casa del Señor, hay que tener en cuenta este salmo para que sepamos, para que temamos y temblemos delante de Dios por cómo estamos llevando el liderazgo de la iglesia. Realmente, los hermanos de la iglesia ven en nosotros un reflejo del carácter de Cristo, ven justicia en las cosas cuando tomamos decisiones en las juntas de la iglesia. ¿Realmente qué están viendo en nosotros nuestros hermanos? Recuerden, tenemos hermanos a nuestro cargo y muchas veces en los hombros de quienes están dirigiendo la iglesia al pueblo de Dios,
recae también el peso de la salvación de quienes están siendo dirigidos, porque muchas veces el ejemplo y la forma como dirigimos hace que muchos de ellos caigan, tropiecen, y no podemos ser piedras de tropiezo. Mi querido hermano, mi querida hermana, quiero invitarte para que compartas este video, que compartas la palabra de Dios con todas las personas que puedas. También te quiero invitar a que nos dejes tu comentario acerca de la lección del día de hoy. ¿Qué te pareció la lección del día de hoy? ¿Qué enseñanzas importantes ha traído para ti en este día? Compártelo en los comentarios y ayúdanos a enriquecer este estudio del día de hoy. Y por último, si no te has suscrito, suscríbete al canal. Queremos tenerte con nosotros, compartir la palabra de Dios entre todos. Y mis hermanos, solo me resta desearles un muy feliz día y que Dios les bendiga.